Ya. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con la segunda unidad de ergonomía, ¿ya? Que tiene relación con anatomía. Pero para poder empezar a trabajar esta unidad, también vamos a empezar a ver ciertos elementos de lo que corresponde a la ergonomía física, ¿ya? Vamos a ver qué es la ergonomía física, cuál es su orientación y ciertos elementos que tenemos que también tomar como base para ya la próxima semana empezar a trabajar con lo que corresponde ya más a anatomía, para luego la tercera unidad empezar todo lo que corresponde a temer y manejo modal de cargas. Ahora, ¿la ergonomía física a qué se refiere? Se refiere a la ciencia que estudia las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas en relación con la actividad física relacionada con el trabajo, siendo los temas más relevantes el manejo de materiales, movimientos repetitivos, la fuerza, la sobrecarga postural y los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Y también tenemos que tener una relación con lo que estamos viendo ahora. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos que esto es un muñeco que se utiliza netamente, por ejemplo, para poder hacer dibujos y cosas así, pero también nos sirve para en este contexto, ya que es un muñeco que tiene una postura, ¿ya? Y también tiene articulaciones, ¿ya? Y tiende a hacer movimientos muy similares a los que hace un cuerpo humano. Ahora, lo importante de esto, de que esto se refiere que esta ciencia estudia cómo son las características del cuerpo, ¿ya? Cómo son, por ejemplo, la distancia entre la mano y el codo, ¿ya? Y las posturas que esto hace. Y esto radica en algo bien importante, que en la práctica muchos de los elementos se tienen que hacer para las personas, ¿ya? Y también teniendo en consideración sus medidas, ¿ya? Ahora, una cosa es la anatomía de un hombre y una cosa también es la anatomía de una mujer. Y van a haber diferencias, ya también diferencias desde lo que es el tamaño, la altura, ya la masa, el tono muscular también y el peso. ¿Ya? O sea, el hombre se caracteriza muchas veces por tener una altura y un tamaño mayor que una mujer. Y eso también hay que entenderlo de que van a haber diferencias. Ahora, también lo que tenemos que entender nosotros de que el cuerpo humano va a tener ciertas características y también va a también poder realizar ciertos actividades o ciertos elementos bajo unos puntos de vista bien específicos, ¿ya? O sea, el cuerpo humano quizás puede levantar 25 kilos, el hombre máximo. Recuerden que la ley de peso que permite el peso o establece el peso máximo a levantar disminuye prácticamente a la mitad. Entonces, bajo ese punto de vista, una cosa es levantar 25 kilos y otra cosa es levantar 50 kilos, u otra cosa distinta es estar levantando 25 kilos 5, 6, 10 o 20 veces en un día, de que van a haber ciertos efectos acumulativos del cuerpo humano para con ciertos parámetros. Ahora, ¿qué es la fisiología? Es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento, ¿ya? Y eso es súper importante. Muchas veces hay ciertos estudios que demuestran que una alteración, por ejemplo, de lo que es el azúcar en la sangre va a afectar también, por ejemplo, a las articulaciones, ¿ya? Van a haber inflamaciones. Hay también ciertas enfermedades como que viene asociado, por ejemplo, a lo que es el aumento del ácido úrico, ¿ya? Y esto también va a generar cierta dolencia y malestares en las mismas articulaciones del cuerpo. Ahora, acá nosotros tenemos una foto, o como lo primero que tenemos acá, una persona, ¿ya? Pero después lo vamos viendo a los distintos sistemas. Y eso es lo importante de la ergonomía física y la fisiología, ya que van estudiando el funcionamiento de los distintos órganos del cuerpo. La anatomía humana en este caso es la rama de la biología humana que estudia la forma, la función y las estructuras del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. La palabra anatomía viene del griego ana, que significa arriba, y tomos, cortar, ¿ya? O sea que ve todas las partes del cuerpo humano, ¿ya? De ahí que es muy importante que más adelante nosotros empezamos a entender ciertos conceptos. Ahora, la posición anatómica. Es la posición anatómica en que todas las articulaciones se consideran en posición neutra. Es el punto de partida para todos los movimientos, ¿ya? Y bajo ese punto de vista, por ejemplo, vamos a tener que la posición anatómica, como por ejemplo tenemos en este muñeco, si nosotros lo vemos en este punto, el muñeco está completamente recto. O sea, no hay ninguna articulación que se esté moviendo, ninguna.
O sea, el movimiento articular es igual a 0. El símil de esto es cuando nosotros estamos acostados en posición neutra en nuestra cama. ¿Ya? Ahí nosotros también vamos a poder tomarlo desde esa perspectiva. Voy a volver a compartir pantalla que me equivoqué en aquello. Entonces, la anatomía es la ciencia que estudia la forma y función de la estructura de los organismos vivos y la relación entre sus partes, pero en este caso anatomía humana, ya que también hay anatomía que se estudia para los distintos tipos de animales, por ejemplo. Y la posición anatómica es la posición neutra, ¿ya? En donde ninguna articulación está siendo flectada. Ahora, localizaciones anatómicas, ¿ya? Y acá esto es importante entenderlo, porque esto es después cuando nosotros tenemos que hacer ciertas evaluaciones o también entender cómo se van a tomar también ciertos puntos de referencia para poder hacer una evaluación o poder hacer una medición. Bueno, la parte superocefálica se refiere a lo que está por encima o más alto que la estructura. La cabeza está superior al tórax, por eso dice cefálico, ¿ya? De ahí del término cabeza. Proximal significa que está cerca del centro del cuerpo. Ejemplo, la rodilla es proximal al tobillo. Distal significa alejado del centro del cuerpo. Por ejemplo, la mano se encuentra distal a la muñeca, ¿ya? Inferior o caudal se refiere a lo que está debajo o más abajo que otra estructura. Ahora, posterior dorsal. Se refiere a una estructura que está detrás de otra estructura. Ejemplo, la columna está posterior al abdomen. Medial significa que una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo que otra estructura. Por ejemplo, nariz medial de las orejas. Anterior o ventral se refiere a una estructura que está delante de otra. Ejemplo, el abdomen está anterior a la columna. Y lateral se refiere a lo que está más allá de la línea media del cuerpo. Eso también podemos poder tomarlo en referencia. Ahora, acá también empezamos a tener los famosos planos de referencia. Y esto es importante entenderlo de una perspectiva, porque, por ejemplo, cuando estamos viendo o estamos trabajando, por ejemplo, con vibraciones, ¿ya? Y nosotros sabemos que las vibraciones, desde un aspecto, pueden trabajar, por ejemplo, con lo que es la muñeca o la mano, el segmento muñeca-codo, o también pueden ser, en este caso, a cuerpo completo, ¿ya? Por eso también es importante. Ahora, ¿por qué la idea de tener, cómo se llama, unos puntos de referencia o tener también los planos como esto? Porque hay ciertas evaluaciones, ciertos elementos que uno tiene que después empezar también a evaluarlos por planos, ¿ya? Y también, cuando yo, por ejemplo, quiero ver una fuerza o cómo una fuerza se está componiendo o descomponiendo. Cuando tenemos una persona que está, por ejemplo, tirando un carro o empujando un carro, va a haber una fuerza que está en la dirección del carro. Pero esa fuerza también se va a empezar a manifestar en el cuerpo humano. Si la espalda está curva, la fuerza empieza a manifestarse en un puro punto, en un solo punto. Por eso es importante siempre mantener la espalda recta, porque todas las fuerzas que se estén generando de una forma u otra se van a repartir por toda la columna. Así vamos a evitar generar una lesión. Plano frontal o coronal. El plano frontal o coronal, conocido también como lateral o coronal, atraviesa el cuerpo de un lado a otro, quedando un lado anterior o ventral y otro posterior o dorsal, ¿ya? Que en el fondo es como que tomásemos a la persona, ¿ya? Y le colocásemos una lámina, pero esta lámina va a atravesar toda esta sección media del cuerpo, o sea, la nuca y la parte frontal de la cara donde está nuestra nariz y ojos, o sea, vamos a tener dos partes. El plano sagital, también llamado anteroposterior, pasa desde anterior-posterior del cuerpo creando dos hemicuerpos, derecho o izquierdo. O sea, es como que partimos desde un plano, desde la cabeza, ¿ya? Y vamos a tener una separación entre el lado derecho del cuerpo y el lado izquierdo del cuerpo, ¿ya? Y el plano horizontal, ¿ya? El plano horizontal, también conocido como plano transversal, atraviesa el cuerpo horizontalmente, dividiendo el cuerpo en dos segmentos, uno cefálico y uno caudal. O sea, cefálico hace referencia por la cabeza. Por eso que la parte de acá le llama cefálico y la parte inferior caudal.
Ahora, ¿por qué también es importante ver esto? Por ciertos tipos de evaluaciones que uno tiene que hacer asociado al protocolo TEMER, ya trastorno musculoesquelético de extremidades superiores, ¿ya? Porque en ese aspecto, por ejemplo, uno hace una evaluación de este plano, de esta sección del plano cefálico, ¿ya? Pero lo que uno también, por ejemplo, quiere ver del plano caudal es quizás las posiciones de los pies, ¿ya? Que las posiciones de los pies también va a influir en ciertos elementos en esto que está acá. Ahora, tenemos también un punto de intersección entre los tres planos, ¿ya? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, esta imagen donde tenemos el eje Y, el eje X y el eje Z, ¿ya? Cuando tenemos esos tres planos, vamos a tener siempre un punto de intersección. Y esos puntos de intersección para nosotros también nos van a empezar a generar ciertos ejes. Como por ejemplo el eje sagital, que recorre de la parte anterior a la posterior, ¿ya? Y ángulo de movimiento en el plano frontal, ¿ya? Luego el eje vertical recorre el cuerpo desde craneal a caudal, ¿ya? Y después los ángulos de movimiento son en plano transverso, o sea, en este sentido, ¿ya? Un poco, un poco similar a esto, ¿ya? Pero lo que pasa es que en esta sección vamos a tener también que el movimiento se puede hacer solamente hacia adelante, no hacia atrás, ¿ya? De hecho, hacia atrás es un poco complejo muchas veces poder hacerlo. El eje frontal recorre el cuerpo de un lado a otro en plano frontal y ángulo de movimiento en plano sagital. O sea, en este tipo de planos, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Los movimientos. Se debe recordar que los movimientos toman lugar en un plano alrededor de un eje, ¿ya? Existen tres planos y tres ejes con dos movimientos fundamentales en cada plano, ¿ya? Y esto hay que entenderlo, que el cuerpo humano, bajo ciertos puntos de vista, ¿ya? Como por ejemplo, si tomamos este muñeco, va a tener características que le van a poder permitir realizar movimientos fácil en un sentido. O sea, por ejemplo, es muy fácil poder levantar los brazos hacia adelante, ¿ya? Cuando tenemos la parte frontal del pecho. Sin embargo, es mucho más complejo de que muchas veces la persona pueda hacer un movimiento como este tipo, ¿ya? Porque ya la articulación no va a estar estructurada de manera tal que permita hacer movimientos en este sentido. Lo otro muchas veces importante es darnos cuenta de que cuando uno, por ejemplo, quiere sujetar una carga, mientras los brazos estén más en esta forma, ¿ya? Uno puede, y más encima la carga sujeta en este sentido, ¿ya? Como por ejemplo con esto, es mucho más complejo que la persona pueda transportar bien la carga y es más ineficiente. Por lo tanto, uno siempre dice que la carga debe estar con los brazos semiflectados, no pegados al cuerpo, ¿ya? Y la carga lo más pegada al cuerpo posible. Este tipo de movimiento es mucho más fácil para que el trabajador o cualquier persona cuando esté realizando alguna actividad lo pueda hacer sin mayor problema. Pero eso es importante entender de que siempre van a haber o existir movimientos que se van a poder realizar bajo ciertos puntos de vista, como lo que pueda permitir una articulación. De hecho, los brazos, por ejemplo, es muy complejo que tú puedas moverlo en este sentido, por ejemplo, por articulación, ¿ya? Pero sin embargo, la articulación sí te permite poder mover el brazo hacia adentro, ¿ya? Ahora, es bien importante cuando uno realiza ciertas actividades, realizarlo con los codos, por ejemplo, no, los brazos no rectos y no traccionando, ¿ya? La articulación. Y eso también va a implicar ciertos problemas más adelante, como desgastes articulares, entre otros elementos. Bueno, recordad que los movimientos toman lugar en un plano alrededor de un eje y existen tres planos y tres ejes con dos movimientos fundamentales en cada plano. ¿Ya? Lo que es flexión y extensión. En el plano sagital los movimientos fundamentales son la flexión y la extensión. La flexión se define como el decrecimiento del ángulo formado por los huesos con la articulación. La extensión se define como un incremento del ángulo formado por los huesos en la articulación y retornar una articulación en flexión a su posición anatómica se considera extensión, ¿ya? O sea, una cosa es flexión, extensión, perdón, y flexión. Extensión y flexión, ¿ya?
para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Bueno, lo que es abducción y aducción, que son conceptos distintos, los movimientos fundamentales en el plano frontal son la abducción y abducción. La abducción se define como el movimiento, ¿ya? Desde la línea media del cuerpo, o sea, con el movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo, el movimiento hacia la línea media del cuerpo se define como abducción y el retorno desde la posición de abducción hacia la posición anatómica se considera la famosa abducción. Bueno, tenemos los planos, los ejes y los movimientos. Tenemos el plano sagital, el frontal y el horizontal. Y tenemos el eje que para el plano sagital es frontal horizontal, el plano frontal que va a ser sagital horizontal y el horizontal que va a ser vertical. Ahora, en el vertical nosotros perfectamente podemos tener rotaciones, ¿ya? Lo que es la abducción y abducción y la flexión y extensión, ¿ya? Para poder también tomarlos en cuenta. Bueno, algunos tipos de movimiento, lo que corresponde a la extensión, o sea, extender una articulación y lo que es la famosa flexión. Ahora, la idea tampoco es hacer una hiperextensión, o sea, extender demasiado el brazo porque ya, o la pierna, por ejemplo, porque ya la articulación se va a empezar a producir un desgaste. Y tampoco hacer una sobrepresión, ¿para qué? Para no comprimir el músculo en el exceso y tampoco poder comprimir una articulación en exceso. De ahí es importante también tomar esos elementos en cuenta. Bueno, algunos tipos de movimientos también, como la abducción, que es tomar los brazos en este sentido, como muestra la figura, ¿ya? Y la abducción, como muestra esta figura. En el fondo, es el brazo tomando en este sentido. Bueno, la rotación, ¿ya? La rotación en este caso lateral y la rotación medial. Y la circundición, ¿ya? Estos movimientos así quizás uno lo vea como un poco raro o complejo que sucedan, pero se dan mucho, ¿ya? Y específicamente en tareas que requieran, por ejemplo, en actividades de cocina, por ejemplo. ¿Ya? En esas actividades de cocina, muchas de sus tareas implica tener que tener rotaciones de esta índole, ¿ya? Y por lo más probable que después se empiecen a producir movimientos de tipo repetitivo, ¿ya? Eso también va a producir un daño de la persona cuando se realizan de mala manera y de maneras extensivas en el tiempo. Bueno, la circundicción, ya que viene más o menos asociado a esto que está acá, ¿ya? Este tipo de movimientos muchas veces es un poco más complejo de poder verlo en un plano laboral sencillo, ¿ya? Pero sin embargo sí van a existir, por ejemplo, en actividades de reparación o mantenimiento mecánico. Eso también vamos a tener un desgaste bien complejo. Bueno, la supinación, que viene en el fondo a hacer esta sección en la mano, y la pronación, que de esto viene a esto, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Este tipo de movimientos se da mucho a la hora de tener que estar trabajando con un computador, por ejemplo, ¿ya? Y ahí vamos a ver la próxima clase, próxima sesión, mejor dicho, algunos temas también con las posturas, ¿ya? Y asociado también a lo que ya más la parte anatómica. Y nos vamos a dar cuenta que quizás los teléfonos como estos no son muy anatómicos, que quizás un teclado como este tampoco es muy anatómico, ¿ya? Porque en ese aspecto no ayuda muchas veces a que el cuerpo humano pueda tener posiciones que no le genere un desgaste o un daño de mayor consideración, ¿ya? La retracción y la protección, mejor dicho, ¿ya? Esto igual es como también para poder tomarlo en cuenta. Ya, esto siempre se va a dar mucho cuando uno tiene que hacer manejo manual de cargas o tiene que empujar o desplazar cargas, ¿ya? También para que vamos a empezar a ver también eso. Ahora, estos movimientos, le insisto, cuando se realizan de manera constante, sin actividades previas, lo más probable es que genere algún daño o un tema acumulativo en la persona, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en cuenta. Bueno, algunos tipos de movimientos, lo que es la extensión, la flexión, la abducción, aducción, rotación lateral, circundición, supinación, pronación, rotación y retracción, ¿ya? Y lo importante siempre es determinar los planes o lejos de movimiento, ¿ya?
Quizá esto no les pueda parecer muy interesante ahora, pero sí cuando uno tiene que empezar a realizar las distintas evaluaciones por lo que corresponde al famoso protocolo TEMER, ¿ya? Chicas, no sé si tienen ustedes alguna consulta de lo que estamos viendo, ¿ya? Y no es así, dejamos la clase hasta acá. Ya pues, chiquillas, que tengan muy buen día, cuídense mucho por favor, nos vemos la próxima semana.